Hola, bienvenidos a mi canal de la saga Botero. Hoy desde aquí, desde un lugar maravilloso para la familia Botero, se llama el Cementerio Libre en el municipio de Circasia, departamento del Quindío. Muchos me han escrito y me han preguntado sobre este lugar, ¿cierto? Este cementerio libre. Bueno, lo primero que hay que decirles es que el cementerio tiene dos historias, dos etapas. La primera etapa, como la ven en todas las fotografías de Circasia y en todas las fotografías del cementerio, en la portada está la fecha, 1930. Fue el año en que se construyó el primer edificio, la primera etapa del cementerio libre. Pero vámonos un poco más atrás a los inicios. Eh, Corría el año 1924 aproximadamente, porque no tenemos ni registros ni documentos que den precisión de ese año. Y acontece algo muy particular en Circasia. La familia Botero, Londoño, Restrepo, Echeverry, de corriente liberal, casi todas originarias del municipio de La Unión, Antioquia, eh, habitaban este municipio, y una persona de este grupo familiar llamada Velorio Londoño. Es muy particular en la familia Londoño los nombres sin tocayo, como se podría decir, al que en la historia también, en las múltiples, ¿cómo se dice?, versiones, lo transformaron a Valerio Londoño. Entonces, por esta época fallece Valerio Londoño en el municipio de Circasia, en la Plaza de Bolívar, y querían que su familia, lo propio, sus dos hijos y su esposa, sepultara a Velorio o a Valerio Londoño en el cementerio católico del municipio. Cuando estaban haciendo las diligencias para que el sacerdote, no recuerdo en este momento el nombre del sacerdote de la época en el municipio de Circasia, eh, pudiera permitirles hacer la cristiana sepultura de Velorio, sea dentro del cementerio o sea dentro de la parte posterior o la parte de atrás, que se llama en los cementerios católicos el muladar, donde se enterraban a las personas que no eran pues como tan católicas o tan correctas en sus hábitos católicos. Mm, entonces, ellos comienzan este proceso, la familia de Velorio, y el sacerdote impide que, por las razones del espiritismo que practicaba Velorio o de, qué sé yo, corrientes liberales en contra de las conservadoras, impidió que se le diera sepultura. Entonces la familia, sus hijos particularmente, buscaron en otros municipios donde poder enterrar a Valerio Londoño. Sin embargo, el sacerdote de Circasia desarrolló o generó como sus movidas e impidió que el cadáver fuera sepultado en cualquier otro municipio, no dejándole otras opciones a la familia de Valerio de llevarlo y enterrarlo en una vereda, mejor dicho, en la finca donde ellos habitaban, que es en la vereda La Concha del municipio de Circasia, y allí sepultaron a su padre, ¿cierto? Ya habían pasado 2 o 3 días en estas gestiones y pues tenían que sepultarlo. Una vez sepultado, la familia pues digamos que cierra el capítulo. Sin embargo, para el sacerdote, no tranquilo con la situación, decide pues no quedar conforme, entonces acusa a la familia de haber sepultado el cadáver de Velorio Londoño cerca del acueducto de donde el municipio tomaba el agua. Entonces, pues con argumentos falsos, indica que estaban contaminando el agua del acueducto del municipio, a lo cual lleva a que los hijos y la esposa sean llevados al calabozo, detenidos por la policía, por las autoridades, por esta situación. Braulio Botero Londoño, que lo ven aquí atrás mío, mi primo hermano de mi abuelo, decide protestar pues la situación. Él estaba rondando los 20 años, era un joven muy inquieto, liberal e intelectualmente, y decide poner el grito de protesta, a lo cual le genera su primer carcelazo, el primero de 4 carcelazos que tuvo en su vida. Entonces, una vez salió del calabozo Braulio,
salió con la inquietud de generar un espacio donde las personas librepensadoras o que no fueran de la corriente católica tuvieran donde sepultarse. Entonces Braulio decide comenzar a mover con la misma familia Londoño, Botero, Echeverri y Restrepo principalmente, como todo el movimiento para conseguir la tierra y los recursos para construir el cementerio. La primera persona con la que hable es con sus padres, a título de su papá Miguel Botero Bernal, es la primera persona que le da el espaldarazo diciéndole que tomara este espacio de una finca o hacienda que se llamaba Versalles, o se llama Versalles, y que tomara este espacio para construir el cementerio. Entonces es así como se da inicio a todo un movimiento de librepensadores, y Braulio, asesorado por un pariente suyo de la Unión Antioquia llamado Feliz María Restrepo Londoño, digamos que empieza a tener como una conciencia clara de qué se hacía con el cementerio, de cómo se constituía este tema. Y se forma el cementerio, estamos hablando de los finales de la década del 20, de 1920, y se genera todo un grupo colectivo recogiendo y aunando esfuerzos para construir este primer cementerio. Allí estaba mi familia Echeverri, mi familia Botero, todos estaban allí integrados. ¿Cuándo se cristaliza como el tema del cementerio? Con el fallecimiento de un personaje, de un familiar cercano, que hasta donde nos han comentado fue producto de un suicidio. Se llamaba Enrique Londoño Botero, y con la muerte de Enrique se funda el cementerio en 1930. Hay que mencionar, y es importante hacerlo, que en la recolección del dinero para la construcción del primer cementerio de la primera etapa, las jóvenes del pueblo, inclusive de origen conservador, hacían bazares para recoger dinero en pro de la causa que Braulio estaba liderando, ¿cierto? Y que todas las familias de origen liberal pues estaban llevando a cabo pues con este objetivo. Entonces en 1930 es cuando se establece y se funda el primer cementerio libre, el cual funciona, estamos hablando por un espacio de 20 años, funciona de una manera normal, sin mayores situaciones. Recordemos que tras la muerte de Gaitán, tras el asesinato de Gaitán, en Colombia se genera una violencia bipartidista entre conservadores y liberales, ¿cierto? Esto llevaría a que para finales de la década del 40, comienzos de la década del 50, el cementerio libre sea demolido casi en su totalidad por parte de las familias conservadoras que habitaban el municipio, ¿cierto? Desafortunadamente, y Braulio pues ya estaba en otros procesos de su vida, donde ya era profesional, era empresario, había sido gobernador del departamento, y para esa época estaba ya incluso en niveles mucho más altos, vinculado al tema de fue cónsul y embajador en varios países del mundo, y digamos que ya no estaba en el municipio ni tan conectado con el municipio. Sin embargo, el cementerio seguía teniendo su normal desarrollo. Para la época es importante también hacer hincapié en este hecho. El cementerio católico seguía funcionando normalmente, y el sacerdote, para empañar el proceso del cementerio libre, sacó o creó otra leyenda, un mito urbano, como se llama ahora, de que las personas en este cementerio eran enterradas paradas, de pie, o sea, metida de manera vertical el cajón en la tierra, lo cual suena descabellado para cualquier persona que lo analice. Imagínese, si va a descansar en la paz eterna, un cadáver de pie pues se vacía dentro del cadáver, a menos que lo clavaran al cajón, y esa parte pues suena bastante cruel con la muerte. Entonces obviamente esa publicidad negativa le serviría para que cualquier persona en Colombia dijera: ah, el cementerio
de los librepensadores o de los masones donde los entierran parados. Ese queda en Circasia, ¿cierto? Eso sirvió para georreferenciarlo. Sin embargo, son unas versiones equivocadas sobre el cementerio. Todo el mundo se ha enterrado siempre de manera horizontal, primero en la tierra y luego en las bóvedas que pueden ver cuando visiten el cementerio o en las fotografías que aparecen en Google. Entonces decíamos que el cementerio es demolido en una parte alrededor de inicios de 1950, 1954 más o menos, y permanece mucho tiempo, digámoslo, abandonado, salvo que mi abuela materna decide encargarse de los jardines. Esto siempre se ha caracterizado por tener unos jardines bien especiales, bien hermosos, y mi abuela se encarga de custodiar esos jardines, dándoles mantenimiento durante toda esta época hasta mediados de la década del 60, que es cuando Braulio retorna a Circasia, vuelve a conectarse con Circasia, llega ya con una formación de origen masón, ¿cierto? Antes era libre pensador y pues eso le había permitido seguramente poderse conectar con este tema de la masonería. Y aquí ya comienza un proceso donde Braulio sí es el líder indiscutible, donde reúne un grupo de personas, reúne ingenieros extranjeros y construye el cementerio que actualmente podemos conocer. Él inclusive tiene una forma geométrica de origen masón, si se ve desde el aire, y es absolutamente todo blanco, se mantiene, no sé, una de las políticas del cementerio es que no hay flores ni hay recuerdos pegadas en las tumbas o en las lápidas, y hay una estética bastante especial. El cementerio, desde esta época de los años 60, 70, comienza a tener pues mucho más protagonismo, porque es un cementerio libre, es anticlerical y busca que se entierren las personas de la familia, de nuestras familias Botero, Echeverri, Londoño, Restrepo, Mejía, de origen liberal, y sobre el camino, sobre la marcha, todo aquel que tenga el gusto por estar sepultado en un cementerio que no sea católico o que haya tenido las circunstancias del cementerio, que se haya suicidado o que haya sido homosexual y todo el tema de la iglesia, pues que haya como querido evadir esa persecución de la iglesia. Este ejercicio del cementerio libre se quiso hacer en otro municipio vecino a Circasia, que es Montenegro. Allá digamos que quedó la portada, así como la tenemos aquí a mi derecha, la portada del cementerio. Esa portada en el cementerio de Montenegro no tuvo la misma fuerza del grupo de gente que llevó a la construcción, entonces el cementerio quedó allí. Hoy en día, inclusive en la familia Botero Londoño, hay cementerios particulares, en fincas personales donde sepultan a sus familiares cercanos, no propiamente un cementerio como lo vemos aquí. Bueno, esto permitió que la familia Botero y Londoño tuviera, digamos que, mayor publicidad a nivel nacional e internacional, porque es el cementerio de los Boteros librepensadores en el municipio de Circasia, y así se gestó que es el único cementerio laico o anticlerical en Colombia. Bueno, si tienen más inquietudes o aportes que le quieran hacer a esta historia, tenemos en nuestro canal, tenemos también nuestro correo, que es lasagabotero@gmail.com, o nuestra página web www.lasagabotero.com, donde nos pueden escribir y contarnos pues como hacernos sus comentarios. Agradezco todas sus visitas, espero que se suscriban al canal y compartan este video. Muchas gracias, hasta una próxima.